Saludos, bienvenidos a esta casona del Parque. Una semana tenemos por delante y el espíritu del 28 de febrero es el que inunda estos días, el Día de Andalucía, buena parte de los argumentos. Estamos además en semana de pleno y nos gusta tener este debate municipal en Onda Luz Málaga cuando estamos a las puertas de un pleno, en este caso municipal, en el Ayuntamiento de Málaga a muy pocas horas. Les vamos a presentar a los concejales de los diferentes grupos políticos en el Ayuntamiento de Málaga que nos acompañan en esta semana en la casona del Parque. Carlos Conde, del Partido Popular, bienvenido y gracias por acompañarnos. Nada, bien hallado, encantado de estar con vosotros. Juan Casá, Ciudadanos, bienvenido de nuevo y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jesús. Eduardo Zorrilla, Málaga para la Gente, Izquierda Unida, gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Jesús, gracias a vosotros por la invitación. Y Sergio Brenes, Grupo Municipal Socialista, gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Precisamente con ese espíritu del 28 de febrero queremos iniciar una pequeña y rápida reflexión de cada uno de los grupos políticos, empezando por el Partido Popular. Señor Conde. Bueno, el que conmemoremos nuestra autonomía es algo positivo porque, bueno, gracias a la democracia que disfrutamos hoy día, después de muchos sacrificios, bueno, pues tenemos las cotas de bienestar que tenemos. Es cierto que si bien pues esa Constitución, que además cumplirá 40 años, ha permitido ese Estado que se descentraliza en favor de las autonomías locales y a su vez a favor de los ayuntamientos, sí es verdad que es necesario que, llegado este momento, también reflexionemos sobre la necesidad de que los municipios andaluces, y son más de 800, tengan también, pues, de alguna manera, ciertas capacidades que han quedado todavía en manos de las autonomías, para que podamos tener pues más autonomía municipal y más suficiencia financiera, que es lo que se llama, para poder desarrollar las políticas más cercanas al ciudadano desde los ayuntamientos. Pero bueno, en definitiva, estamos de enhorabuena porque conmemoramos nuevamente nuestra autonomía. 40 de la autonomía andaluza, señor Casá, Ciudadanos. Pues nada, es un momento para celebrar la concordia que hay en una comunidad autónoma bien avenida. Creo que es muy positivo para nuestra tierra y coincido con Carlos. Seguir avanzando sobre todo en temas profundos, buscando una descentralización, ¿no? Nuestro partido y mi partido está muy de acuerdo con las comunidades autónomas, pero sí creemos que hay una carencia de competencias en los ayuntamientos, que somos las instituciones pues más cercanas a la ciudadanía y probablemente las que tengamos más facilidades para dar soluciones a los problemas de los vecinos. Eduardo Zorrilla, Málaga para la Gente, Izquierda Unida. Pues yo creo que el Día de Andalucía, el 28 de febrero, es un día para conmemorar y para recordar también, junto al 4 de diciembre, ambos son los días en los que se forjó la autonomía y el autogobierno andaluz, para conmemorar y recordar que nuestra autonomía la conquistó el pueblo andaluz, primero en la calle, el 4 de diciembre, y después en las urnas, el 28 de febrero. A diferencia de otras comunidades donde le venía otorgado el máximo nivel de autonomía por ser territorios históricos, ¿no?, según la Constitución española. Aquí no lo tuvimos que ganar, nos lo tuvimos que ganar en la calle, en el referéndum, y es cierto que si echamos la vista atrás, Andalucía ha mejorado y ha progresado mucho, pero es cierto también que queda mucho por mejorar, en sanidad, en educación, en empleo y en tantas cosas. Y yo creo que igual que entonces, igual que hace 40 años, igual que hace 37 años, tendrá que ser la movilización del pueblo, de los andaluces y de las andaluzas, las que consigamos seguir mejorando en el acceso a los servicios públicos y en los derechos, en definitiva, de los andaluces y las andaluzas. Sergio Brenes, Grupo Socialista. Bueno, el día 28 de febrero, el Día de Andalucía, es un día grande, ¿no?, para todos los andaluces. Somos prácticamente 11 millones de personas, los 9 que habitamos en Andalucía y otros 2 millones de personas que en su día, en los años 50 o los años 60, salieron de nuestra tierra, ¿no? 11 millones de andaluces que desde luego tienen un día para celebrar todos los avances que se han producido en nuestra tierra. Lo que sí es cierto es que quedan muchas cuestiones pendientes. Y lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa es justamente el reivindicar, el pedir, el exigir un sistema de financiación justo para nuestra tierra.
Es decir, que realmente la Comunidad Autónoma de Andalucía pueda mantener los servicios públicos con total garantía, con total calidad, y eso es una cuestión que ahora mismo están reivindicando no solamente Andalucía, sino todas las comunidades autónomas de España. Así que es el momento para que todos los partidos de Andalucía ese día también hagamos ese trabajo de reflexión que actualmente se está haciendo en el Parlamento de Andalucía para exigir un sistema de reparto económico justo para nuestra tierra y para el resto de las autonomías. Y ahora mismo, pues especialmente los andaluces, tenemos también un gran papel en cuanto a la garantía de la unidad de España, ¿no? Andalucía en su día, en el año 1977-1978, lo consiguió y fue una garantía de esa unidad de España, y hoy pues también con los problemas que tenemos con alguna autonomía en cuanto a la tendencia, ¿no? O en cuanto a los anhelos de independencia, lo que sí es cierto es que nosotros también, como la comunidad más poblada de España, tenemos mucho que decir, ¿verdad?, de esa unidad de España. 40 años de la autonomía andaluza y 40 años de la Constitución española que se celebran este 28 de febrero. Nos metemos en harina en el Ayuntamiento de Málaga con los presupuestos municipales, porque está a punto de empezar el mes de marzo, aún no tenemos esos presupuestos municipales y aprovechamos la presencia del concejal de Economía, Carlos Conde, y portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular para conocer si vamos a tener en breve esas cuentas. Concejal. Bueno, conformar unas cuentas públicas no es un asunto fácil, evidentemente, y más en una situación donde estamos pasando por ciertas dificultades financieras. Es cierto que la economía de Málaga va, afortunadamente, gracias al sector productivo, está creciendo, pero no deja de ser menos cierto que los servicios de alguna manera se encarecen, algo, pero por la revisión del IPC, por la revisión de los salarios de los funcionarios un poco al alza, pero en definitiva, digamos, el volumen de gasto puede crecer algo más. Entonces, cuando tenemos una situación donde, de alguna manera, la financiación que nos tiene que venir por parte del Estado a través de la PIE, que va a ser pues prácticamente igual o va a mejorar en poco, o la de la Patrica, que es la que nos viene de la Junta de Andalucía, que lejos de crecer, como está establecido en ley, sí, pues al contrario, se nos va a dar una Patrica menor, por poco importe, pero va a ser una Patrica negativa. Al final cuesta mucho cuadrar los números. Cuando además tenemos que analizar las distintas propuestas que han hecho los diferentes grupos políticos para tratar de incluir en los presupuestos, y en todos los presupuestos hay propuestas de todos los grupos políticos, porque normalmente coincidimos en buena parte de las cosas. Estamos hablando de política municipal y de la política más cercana al ciudadano, y no estamos a grandes debates ideológicos como podría haber en otros estadios de gobernanza, como puede ser el Congreso de los Diputados. Quiere decir que al final nosotros ese documento, de alguna manera, estamos terminando de elaborarlo. La semana que viene mantendremos reuniones con las diferentes fuerzas políticas para, evidentemente, con el Grupo Ciudadanos, que es con los que nos une de entrada no solo el acuerdo de investidura, sino además una cercanía en cierto volumen de políticas municipales. Pues evidentemente las propuestas ya están más que estudiadas y más que analizadas, ¿no? La del resto de grupos políticos se han venido analizando y tendremos la semana que viene reuniones con las diferentes fuerzas políticas para conseguir el máximo grado de consenso. No sé si esta vez lo conseguiremos, desde luego otras veces pareciera que podríamos haberlo conseguido y no fue así. Pero, ¿me puede concretar algo más? Si la semana que viene la reunión, ¿para cuándo podrían estar esas cuentas? Sí, la semana que viene vamos a llamar a las fuerzas políticas, pero sí, cada una por una, pues una por una, para hablar de las propuestas y del grado de inclusión de las mismas en el presupuesto municipal. Es decir, que para finales de la semana que viene se podría quizás presentar esas cuentas. Bueno, no, pero más complicado. Necesitan ustedes un periodo para poder... Nosotros ahora, evidentemente, las cuentas tienen un análisis posterior, ya es a efectos de intervención, porque luego podemos tener todos muy buena voluntad, que la intervención a veces revisa los criterios, revisa algunos de las partidas, hay cambios de... En fin, ellos los compañeros, sí, los conocen, y hemos tenido alguna vez disparidad en las partidas y unos cambios porque de pronto se ha decidido imputar determinado servicio a una partida distinta. Es una cuestión de intervención que es la que tiene que velar en cualquier caso de que la propuesta que se haga de presupuesto por el equipo de gobierno, aunque viene sustentada con los informes preceptivos, pero además goza de la fiscalización favorable de la intervención. Ese es en ese momento cuando se obtiene la fiscalización favorable de la intervención, cuando creo que por prudencia uno puede anunciar pues que tenemos unas cuentas que vamos a llevar a su aprobación. ¿Antes de Semana Santa? Yo confío que sí.
Sergio Brenes, ¿qué no ha incluido el equipo de gobierno de las propuestas municipales socialistas en las cuentas para este nuevo año? Bueno, todavía no lo sabemos, ¿no? Nosotros entregamos en su momento las propuestas, que muchas, pues bueno, vienen desde hace muchos años, algunas incluso las propuestas que presenta el Grupo Municipal Socialista. ¿Cuál es imprescindible incluir en ese presupuesto municipal? Bueno, hay una serie de propuestas que vienen arrastrándose desde hace años, ¿no? Y desde luego entiendo que todos los partidos políticos podemos coincidir en ellas, porque además nos la trasladan los propios ciudadanos y las propias entidades de la ciudad, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, la atención a la inundación de los barrios o de los polígonos industriales de la ciudad, de las áreas empresariales y económicas, es una de las cuestiones que nosotros llevamos muchos años planteando esa necesidad, ¿no? Y prácticamente pues todos los años son cuestiones que llevamos y planteamos al equipo de gobierno del Partido Popular. El tema de los equipamientos en los barrios, mejorar la calidad de vida en la ciudad, el tema de las cuestiones de movilidad sostenible en los barrios para garantizar pues eso, ¿no? La calidad de vida y la calidad ambiental de la ciudad. Es decir, hay una serie de propuestas que siempre venimos realizando y que el equipo de gobierno del Partido Popular, pues bueno, unas veces incluye algunas de esas medidas, otras veces no las incluye. Yo lo que sí quiero dejar muy claro es que esas propuestas que hace el Partido Socialista y que nosotros tradicionalmente venimos presentando, vienen todas con nombre y apellido de barriadas, de colectivos, de asociaciones empresariales, es decir, que son demandas que nos plantean y que nosotros lo único que hacemos es trasladarlas al equipo de gobierno para así poderlas llevarlas a cabo. A día de hoy no nos hemos sentado con el equipo de gobierno. Bueno, el equipo de gobierno, lo ha dicho que lo va a hacer la semana que viene. El Partido Popular todavía no se ha sentado con nosotros y lo que sí es una situación preocupante, si me van a permitir. En Andalucía hace ya 3 meses que contamos con el presupuesto aprobado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Partido Socialista no tiene mayoría, pero sí tiene la capacidad de sentarse con Ciudadanos, por ejemplo, y sacar adelante las cuentas públicas, además siendo la primera comunidad autónoma de toda España que tenía aprobado su presupuesto. Y la otra cuestión muy preocupante es que cuanto más tarde se apruebe ese presupuesto municipal, más tarde entra en vigor y por lo tanto pues la realidad a día de hoy es que el presupuesto del año 2017 se aprobó muy tarde y hoy en día pues prácticamente no se ha gastado nada de lo que en su momento se presupuestó en materia de inversiones. Por ejemplo, la Gerencia Municipal de Urbanismo está rondando un 20% de inversión, es decir, se dijeron que se iban a gastar X millones de euros, al final solamente hemos ejecutado un 20%. Igual en el Instituto Municipal de la Vivienda, es decir, los principales organismos inversores del Ayuntamiento no le ha dado tiempo a gastar ese dinero. Y esa es la situación preocupante, que nos vamos a volver a encontrar este año. Pero el presupuesto hasta el mes de mayo, entiendo, mes de mayo, mes de junio, no va a estar con las publicaciones y en vigor. Eduardo Zorrilla, Izquierda Unida, el equipo de gobierno está tomando buena nota de lo que cada grupo puede plantear. ¿Qué consideran ustedes necesario de lo que han planteado que debe incluir esas cuentas municipales? Pues muchas cosas, porque lo primero es que yo no coincido con lo que planteaba el señor Conde, en el sentido de que aquí el debate del presupuesto pues es menos ideológico, que son cuestiones concretas. Es verdad que son cuestiones concretas y más pegadas a la tierra, pero al que se destinan los recursos no es un tema neutral. La gestión del presupuesto no es un tema neutral, o sea, el destinarlos un año como se destinaron, pues 21 millones de euros a comprar el Astoria Victoria, o destinar 12 millones de euros ahora como nosotros proponemos a un plan de empleo, no es un tema neutral ideológicamente. Es cierto que luego los recursos se pueden gestionar bien, mal y regular, pero también al decidir hay un componente ideológico. No es lo mismo destinarlo al fracasado Museo de las Gemas que a un plan contra la pobreza infantil, como nosotros también estamos proponiendo aquí en Málaga, una de las ciudades que, por cierto, tiene unos índices de pobreza y de pobreza infantil más alarmantes, no solo de España, sino también de Andalucía. Lo primero que hay que destacar, y en eso coincido con mi compañero Sergio Brenes, es que llevamos ya un retraso importante, y ese retraso perjudica a todos, perjudica a la ciudad, perjudica a los trabajadores de los entes municipales y del propio ayuntamiento y perjudica a la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que la Ley de Haciendas Locales plantea que la propuesta de presupuesto debe estar presentada el 31 de octubre, lo que significa que estaríamos ahora con casi 4 meses de retraso, 5 meses si se hiciera antes de Semana Santa, como manifestaba el señor Conde, para a partir de ahí informarse por el interventor, exposición pública, debate, aprobación en Comisión Especial de Cuentas, pleno, etcétera.
Si se hiciera antes de Semana Santa, cuestión que yo dudo, estaríamos con 4 meses de retraso, 4 meses perdidos de 12 meses del año para atender lo que son las necesidades más prioritarias de la ciudad. Y a nuestro juicio, las necesidades más prioritarias, los que habría que atender más y mejor de lo que se ha hecho en presupuestos anteriores, como decía, las necesidades básicas, esos planes contra la pobreza infantil, contra las familias que están en riesgo de exclusión social en Málaga, y atender también el tema del desempleo. El Ayuntamiento no puede solucionar el tema del desempleo, es evidente, pero puede hacer mucho más de lo que hace el Ayuntamiento de Málaga, y como ya hacen otros ayuntamientos también, para atender a miles de personas que sufren una situación de desempleo, especialmente en nuestra ciudad, una de las que más alto índice de desempleo tiene desde hace ya mucho tiempo. Son parados y paradas de larga duración, y hace falta mejorar los servicios públicos. Con el Partido Popular, en estos 22, 23 años que llevamos ya de gobierno municipal del PP, hemos sufrido un adelgazamiento de la estructura municipal para una privatización progresiva de los servicios públicos. Y esa privatización progresiva de los servicios públicos, además de suponer una merma en la calidad de esos servicios en muchos casos, ha supuesto el promover la precarización y la explotación de esos empleados a través de contratas que, atendiendo servicios municipales, como hacen los informadores turísticos, los vigilantes de los museos, personas que también guías de museos con carreras universitarias, con varios idiomas, están cobrando 4 euros la hora o 467 euros al mes. Eso lo ha promovido el Ayuntamiento de Málaga, y nosotros creemos que el Ayuntamiento debe promover todo lo contrario, unos servicios públicos de calidad, y donde también mejore la calidad del empleo y haga para que mejore esa calidad del empleo en Málaga. Juan Casado, Ciudadanos, usted buena parte de las líneas naranjas que habían marcado precisamente con el equipo de gobierno, lo ha dicho el propio señor Conde, están incluidas en ese presupuesto municipal. Y también el 15 de diciembre le hicimos llegar al equipo de gobierno pues nuestras propuestas para apoyar los presupuestos del año 2018. ¿Qué propuestas son? Pues continuar lo que veníamos haciendo hasta ahora, en estos casi 3 últimos años, y luego pues siempre funcionamos igual, llevamos al Pleno mociones y si sale aprobado por mayoría lo trasladamos a la mesa negociadora, y es una forma efectiva de ver realidad esas demandas que comenta el señor Brenes, pues que sea una realidad, y que los vecinos, cuando hacen demandas y se llevan al Pleno y se aprueban, pues luego hay un partido político como Ciudadanos que entiende que negociar es, pues a cambio de propuestas buenas para la ciudad, apoyar al equipo de gobierno y apoyar esos presupuestos que no son los presupuestos de mi partido político. Señor Conde, aunque tenga la reunión la semana que viene con los diferentes grupos políticos, algunas de las cuestiones que se han planteado, no sé si tienen cabida en ese presupuesto municipal. Es más, todas ellas. Mantener y reforzar nuestro plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Eso sabe que hemos coincidido, lo hemos llamado de distintas maneras, pero todos hemos coincidido en esas medidas, y esas han estado, y se ha ido incrementando exponencialmente el gasto en esas políticas. Todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, evidentemente. Todo lo que tiene que ver con inundabilidad, lo acabamos de hacer, además, por las inversiones financieramente sostenibles, una serie de partidas que vienen a garantizar eso. Con los polígonos, también en las inversiones financieramente sostenibles, es decir, las políticas en general son coincidentes. Lo que pasa es que luego hay un planteamiento más ideológico que hace de alguna manera a determinados grupos políticos a confrontar directamente. Hablar de que estamos privatizando o precarizando el empleo, señor Zorrilla, vamos a ver, ya demostré, y con datos, que el capítulo 1, que es el capítulo de personal, funcionarios del Ayuntamiento de Málaga, y el capítulo 2, que es el capítulo de contrataciones, ¿vale?, que la tienen todos los ayuntamientos, de todos los colores políticos. Ya demostré que la evolución en los últimos años, ese capítulo 1 y ese capítulo 2 habían evolucionado a la misma cantidad, o sea, el mismo porcentaje de crecimiento. Es decir, no se ha incrementado mucho más el capítulo 2 en detrimento del capítulo 1. No sé si me he expresado, pero lo digo así de contundente, y esos datos los expresé. Lo que pasa es que gusta más el hablar de que el Partido Popular es el que privatiza o el que tal, cuando los números los dicen lo que dicen. Es más, yo lo digo claramente, nosotros no demonizamos al sector privado. No lo demonizamos ni tenemos planteamientos ideológicos con ellos, como otras fuerzas políticas, en este caso Málaga para la gente. Yo, en cualquier caso, luego también negar el tema de la inversión. Los malagueños van a ver la puesta en marcha, lo están viendo ya, de cerca de casi 2 centenares de contratos distintos que van a ir
repercutiendo 38 millones de euros con el plan de Más Barrio, Más Málaga. Actuaciones que además vienen financiadas con préstamos y por lo tanto, porque son actuaciones plurianuales que tienen repercusión en varios ejercicios presupuestarios. Algunas de ellas iniciaron levemente en el año 2017 y ahora se van a ver con más intensidad en el año 2018. Y además están incluidas en el presupuesto prorrogado. No hace falta aprobar el nuevo presupuesto porque ya vienen incorporadas. Es decir, al final, este tipo de actuaciones están incluidas. ¿El problema cuál es? El problema es que todos los grupos políticos, y lo entiendo legítimo, pero no de sentido común, plantean que todas sus peticiones estén incluidas. Y si pudiéramos hacer eso, pues necesitaríamos un presupuesto no de 750 millones, sino de 750 millones por 4. Lo que pasa es que pues no tenemos para todo. Ahora, ¿ni siquiera eso vale una abstención? Pues por ahora ni siquiera ha valido eso. Cuando ellos han reconocido, y los debates están ahí, las actas para reconocer, que buena parte de sus peticiones estaban incluidas, pero ni siquiera valió una abstención, porque creo que el posicionamiento ideológico se superpone al hecho de la necesidad de tener un presupuesto. Presupuesto que, dicho sea de paso, en otras muchas ciudades no lo van a tener, gobernadas por distintas fuerzas políticas. Me voy al caso de Madrid, me voy al caso de Barcelona, me voy al caso de, hasta hace poco, Sevilla. Gracias al gobierno del Partido Popular, pues se ha facilitado el presupuesto, pero que ayuntamientos hay que no los tienen. Yo creo que Málaga debe tenerlo porque es una imagen de, digamos, de estabilidad la que debemos de hacer de cara a la progresión que tiene ahora mismo día de hoy Málaga. Marzo comenzará, por tanto, con esa reunión que va a tener el equipo de gobierno con los diferentes grupos políticos para cerrar las cuentas de este ejercicio 2018 y esperemos, como decía o avanzaba el señor Conde, que antes de Semana Santa esas cuentas municipales estén en marcha. Antes de la publicidad, una pequeña reflexión a los 4 grupos políticos acerca de ese anuncio que hemos conocido esta semana del tercer hospital en la capital malagueña, justo detrás del Materno, una inversión de 230 millones de euros que los expertos de sanidad han puesto sobre la mesa y que la Junta, en principio, se compromete a ejecutar en un plazo aproximado de 6 años con 800 camas. Ciudadanos, brevemente, ¿cómo lo valora el anuncio? Es positivo, pero... Más que el anuncio, el proyecto en sí de ese hospital. Es positivo, pero es humo. Es humo para desviar la atención con lo que está pasando hoy. Y hay un problema grave de gestión, y un problema de falta de camas, y un problema de cómo organizar ese trabajo. Entonces está muy bien, es algo positivo, pero creemos que hay que redoblar los esfuerzos y tratar de dar soluciones hoy, no dentro de 6 años. Sergio Brenes, PSOE. Bueno, son cuestiones distintas. El anuncio, desde luego, es un gran anuncio para la provincia de Málaga y para la ciudad de Málaga. No puede ser de otra manera. Ese compromiso de la Junta de Andalucía para tener ese nuevo hospital, o mejor dicho, esa nueva remodelación hospitalaria con ese nuevo hospital que se va a construir detrás del materno infantil, simplemente una cuestión que han planteado 300 especialistas en salud. Es decir, que no es una cuestión política ni partidista, no, estamos hablando de 300 profesionales de la salud, que son los que han compuesto esa mesa, son los que han analizado la problemática de la ciudad de Málaga y de la provincia de Málaga, y son justamente los que han elaborado la propuesta mejor que se puede hacer o que se debe hacer en la ciudad de Málaga, y totalmente alejado del ruido político. Y yo, además, me gustaría justamente avanzar ahí y poner y hacer hincapié en esta última cuestión. En el día de ayer se daba una rueda de prensa, o daban una rueda de prensa, tanto el Colegio Médico, creo recordar, y más de 22 asociaciones de la ciudad de Málaga, donde hacían un llamamiento a las fuerzas políticas a que tenemos que remar todos juntos y que tenemos que ser responsables y no generar, desde luego, ningún tipo de polémica en cuanto a la mejora asistencial de la ciudad de Málaga y de la provincia de Málaga. Eso es una realidad. La otra realidad que desde luego también se está llevando a cabo y que se está teniendo en estos días es la mejora justamente del tiempo presente, del hoy, no del año 2024, del hoy. Y simplemente a final de año se han contratado 88 médicos para los ambulatorios y para los consultorios de la ciudad de Málaga. Digo, para que, hombre, también tengamos un poquito de perspectiva de qué es lo que se está haciendo. Se están mejorando y se está completando y complementando los equipos, por ejemplo, de radiología en los principales hospitales de la provincia de Málaga y de la ciudad de Málaga en concreto. Es decir, que se está haciendo una inversión muy potente y se está desarrollando, desde luego, muchas mejoras que desde luego darán sus frutos en el plazo inmediato. ¿Veremos en 6 años ese hospital, Eduardo Zorrilla? Ojalá, y no sé, que el macrohospital que nos vendieron ya hace muchos años que nunca se llegó a realizar. Es cierto que vino la crisis económica, que aquel era un proyecto muy ligado a pues una operación especulativa con un terreno que se permutaba, y con la crisis inmobiliaria pues perdía la viabilidad financiera de llevarse a cabo, pero pasó la crisis
y Málaga sigue sufriendo un déficit importante de camas. Han tenido inversiones importantes en Córdoba, en Granada recientemente, que las necesitaban y las merecían, pero es la hora de Málaga también. Yo coincido de todas maneras con los expertos, sindicatos y demás que señalan que nuestro déficit no es solo de infraestructura y de camas, que el déficit más importante que viene dándose desde la crisis es sobre todo de contratación. Y eso pues repercute en que la atención primaria pues está colapsada, la atención en la urgencia, y no lo está más por la enorme labor que desarrollan los profesionales y las profesionales de la sanidad pública, pero que hay que aumentar también esa contratación y hay que también mejorar aspectos de la gestión, por ejemplo la apertura por las tardes en cuanto a las consultas de especialidades y de los quirófanos, contribuiría también a desbloquear esas listas de espera de especialidades y de cirugía. En cualquier caso es necesario un nuevo hospital en Málaga que descongestione ahora mismo al hospital regional. El hospital regional ahora mismo pues las necesidades para atender a crónicos y la cirugía más básica o general pues colapsan lo que es las especialidades y las cirugías más especializadas, y se necesita pues ese nuevo hospital que sea una referencia también en materia de investigación que ahora mismo Málaga no tiene. Que el hospital regional pues siga como un hospital general básico, y hay que completar esa propuesta integral con un CHARE en la zona este, que es la que sufre más déficit ahora mismo de camas. CHARE que precisamente ayer también condicionaba, exigía al presidente de la Diputación, el Bendodo. Partido Popular, ¿cómo ve ese anuncio del tercer hospital? ¿Llegará, no llegará? ¿Lo veremos en 6 años? Bueno, no voy a repetir algunas de las cuestiones que se han planteado por mis compañeros, es decir, aquí posiblemente si cogiéramos los periódicos de hace 10 años, coincidirían prácticamente en los titulares. Lo hemos hecho, lo hemos comprobado. El mega hospital, en 2008 otro hospital, ninguno de ellos lo hemos visto. Y en 10 años la cosa ha ido evidentemente muy a peor, porque es que no solo no hemos tenido ese centro, sino que la situación de la sanidad en Málaga es tiene ya una situación angustiosa. Cuando tenemos, y lo hacen los medios de comunicación, día sí y día también, anunciando situaciones por las que están pasando también, no solo los pacientes, sino también los propios profesionales, que son los primeros que se quejan a través de los sindicatos, lo que evidencia es una incapacidad, y lo decía también mi compañero Juan Casá, de gestión, y eso se está adoleciendo, no solo de inversión, especialmente de gestión. Entonces, al final lo que tenemos es una situación muy complicada a día de hoy en el corto plazo, que no se está abordando. No se puede hablar todavía de inversión potente, se puede hablar de que hay una serie de contrataciones, pero la realidad es que es necesario un plan de choque real y con cifras y con recursos. Si no, no se va a poder abordar esto y mejorar la gestión. Ahora, respecto al anuncio del hospital, pues nosotros, hombre, como institución, como ayuntamiento, ya lo ha dicho el alcalde, desde luego la mano tendida a facilitarlo, evidentemente, porque sabemos que es una necesidad. Como malagueño, desde luego, yo este anuncio tengo que recogerlo con escepticismo y mirando, como dice, con el rabillo del ojo, a ver si es verdad esto o tal. Esto se tiene que concretar pues con un calendario y unos plazos, ¿no? Y sin olvidar, y así nos lo han hecho llegar también las personas que se preocupan por la sanidad en Málaga y que no tienen nada que ver con el ámbito político, hablo de colegios profesionales, hablo de sindicatos, la situación de la carencia de un centro hospitalario tipo CHARE en la zona este de la ciudad, que va a dar servicio no solo a los vecinos de la zona este, sino también a los municipios limítrofes por ese lado. ¿Por qué? Por las distancias, por la conexión y por la población que en sí existe en ese ámbito, ¿no? Pues enseguida vamos a hablar de otra infraestructura, esta turística, la del Hotel del Puerto. ¿Se va a llevar a cabo, sí o no? En el debate de Onda Luz Málaga, en la Casona del Parque, lo abordamos en instante. En la Casona del Parque, a punto de que sea pleno, este mes toca en viernes, porque es un mes un poco más recortado, y se ha tenido que adelantar la sesión plenaria en vez de al último jueves de cada mes al viernes, pero el asunto del hotel en el puerto va a ir. Hoy precisamente Ciudadanos planteaba retomar en esa sesión plenaria, lo va a hacer a través de una moción por la vía urgente, ese proyecto por el que ustedes apuestan. Juan Casá, ¿de qué modo quieren llevarlo al pleno del viernes? Pues para dar seguridad jurídica a los inversores y mandar mensajes potentes de que en este proyecto
Han confluido 3 instituciones, Gobierno Central, Junta de Andalucía, Ayuntamiento, 3 partidos políticos, que somos la mayoría del Pleno, estamos hablando de un 80% del Pleno entre el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, y luego pues seguir dando las razones que bajo nuestro punto de vista son positivas para la ciudad, la construcción de este hotel. Hemos lanzado esta moción y tengo entendido que Málaga para la Gente y el señor Zorrilla pues llevan también otra moción, es decir, que estamos hablando de un tema en el que hay debate en la ciudad, es un tema que interesa a la ciudadanía y como no puede ser menos, pues se lleva al Pleno. Luego si quieres pues te cuento el porqué de nuestro apoyo y qué es lo que opinamos, ¿no? Sí, porque Málaga para la Gente Izquierda Unida quiere que ese informe de ICOMOS, de los asesores de la UNESCO, se tenga muy en cuenta y lo va a llevar, como decía el señor Casá también, vía moción a ese pleno del viernes. Claro, y no es para menos, porque sí que ha dado un mensaje potente. ICOMOS, el Comité Nacional Español, de este organismo que asesora a la UNESCO en materia de protección del patrimonio cultural y del patrimonio histórico de las ciudades, un organismo con mucho prestigio y que ha sido alabado y tenido muy en cuenta cuando ha propuesto pues que determinadas ciudades o enclaves sean patrimonio de la humanidad, como lo hizo con los dólmenes de Antequera. Pues su mensaje y su informe ha sido muy contundente y propone rechazar el proyecto de rascacielos en el puerto de Málaga por un impacto irreversible que tendría sobre el patrimonio de la ciudad y sobre el paisaje de la ciudad. Propone además que cualquier actuación que se haga en esta plataforma del Morro de Levante, Ganada al Mar, pues tenga muy en cuenta los hitos fundamentales de nuestro patrimonio y de nuestro paisaje, señalando entre ellos pues la farola, que cumple este año 200 años, o la catedral, para que no se repitan episodios como lamentablemente hemos tenido en Málaga, con el edificio del Málaga Palacio, delante de la catedral, o algún otro edificio en la falda del monte Gibralfaro. Y claro, esta opinión de ICOMOS no puede rechazarse sin más, no puede soslayarse, no puede despreciarse, porque además se suma a las muchas voces que cada vez más se están sumando en contra de este proyecto por su enorme impacto sobre el paisaje de la ciudad. Se suma ya a profesores universitarios, catedráticos, geógrafos, expertos de historia del arte, Academia Malagueña de la Ciencia, Academia de Bellas Artes de San Telmo, etcétera. Y recordar que frente al argumento de la simple aritmética del Pleno, recordar que en esta ciudad, hace ya algunos años, no tanto, le recordaría al señor Casá, que también hubo un proyecto que gozaba del respaldo de la mayoría del Pleno, de la mayoría absoluta entonces del Partido Popular, que era hacer un supermercado en la esquina del Muelle 1 y del Muelle 2. Fue la movilización ciudadana y las opiniones muy relevantes, como ahora existen en contra del proyecto de rascacielos del puerto, la que posibilitaron que ese espacio tan central de la ciudad se dedicara hoy a algo mejor que a un supermercado. Hoy tenemos a pocos metros el Museo del Pompidou o tenemos ese magnífico Palmeral de la Sorpresa que sirve para el esparcimiento tanto de nuestros ciudadanos como de quienes nos visitan. Señor Brenes, Partido Socialista, Torre del Puerto, nos sorprendió el otro día cuando le preguntábamos a la presidenta de la Junta, Susana Díez, ella apostaba por ese proyecto siempre y cuando se cumpla a rajatabla todo lo que urbanísticamente sea legal para poder llevar a cabo la actuación. Lo que dijo el otro día la presidenta de la Junta de Andalucía en la ciudad de Málaga es lo que venimos defendiendo desde el Grupo Municipal Socialista, no puede ser de otra manera, desde hace muchos años en la ciudad de Málaga. Efectivamente tenemos que ser, es un proyecto que puede ser muy importante para la ciudad de Málaga, nosotros lo vemos como una gran oportunidad para la ciudad de Málaga, pero hay que ser totalmente y muy escrupuloso con el cumplimiento tanto de la legalidad como de las propias garantías que hay que exigirle a los promotores de ese proyecto, para que efectivamente sea un proyecto que tenga su viabilidad económica, que sea un proyecto de futuro y que venga a aportar a la ciudad de Málaga riqueza y empleo, que yo entiendo que es lo que tenemos que exigirle a un proyecto que apuesta desde luego por un sector que actualmente no lo tenemos explotado en la ciudad de Málaga, en el sector turístico, como lo que se pretende con ese hotel.
pero al mismo tiempo también hay que leer efectivamente las conclusiones que plantea ICOMOS, y como digo, pues hay que garantizar y tener todas las garantías, tanto jurídicas como legales, como económicas y de viabilidad de ese proyecto. Carlos Conde, el alcalde ya ha pronunciado al respecto después de tener varias reuniones con los promotores de ese hotel edificio. Con la propuesta que ahora introduce moción urgente en el pleno del viernes, supongo que el equipo de gobierno apoyará ese debate en el pleno. Evidentemente ya nos hemos posicionado todos, no una vez, sino varias veces, porque además tenemos un pleno lo suficientemente participativo y enriquecedor que los asuntos los vemos no una, sino varias veces. Que decir que por debate que no quede. Y evidentemente cuando hemos debatido y cada uno hemos mostrado nuestras opiniones, lo que se ha evidenciado es que podemos estar hablando evidentemente de la estética del edificio, del impacto no visual y tal, pero yo creo que como en todos los proyectos o en la gran mayoría de proyectos, pues siempre existen intereses contrapuestos, es decir, pues hay unos que piensan de una manera y otros. ¿Qué nos obliga a la ciudadanía, a nosotros, a los políticos? A que tomemos decisiones, y esas decisiones de alguna manera las hagamos sopesando pues el interés general. ¿Y dónde está el interés general? Pues en el caso del equipo de gobierno, cuando lo hemos valorado desde el Partido Popular, pues hemos visto más puntos positivos del hecho de lo que supone que la ciudad de Málaga se está visibilizando como una ciudad de vanguardia, una ciudad que apuesta también por proyectos innovadores, un proyecto que además va a traer empleo, como se ha comentado aquí, riqueza, que debe ser garantista y respetuoso con la normativa, evidentemente, y vamos a ser muy garantistas. Pero por otro lado, creo que al final, si las cosas se ponen en una balanza, al final priman más las que he comentado finalmente que las primeras que he comentado respecto a la estética. Sí. Aquí ha habido muchos debates en la ciudad de Málaga, nos gusta debatir mucho, y eso está bien, pero también es verdad que ha habido muchas veces posturas inmovilistas, a mi modo de ver. Recordaremos todo, y por irme al mismo espacio del puerto, el tema del debate del silo. O sea, el silo, que era un impacto visual que no permite hace la ciudad abrirla. Bueno, pues se planteaba en ese momento, estaban los detractores que trataban de vincular ese inmovilismo a que no se podía demoler el silo, y bueno, y al final el silo, pues se pusieron los elementos a favor y el Palmeras de la Sorpresa ocupó ese espacio. Y ahora estamos viendo otra oportunidad, mucho más en la esquina, con un edificio esbelto y que tiene también otros beneficios, ¿no? Bueno, al final yo creo que el inmovilismo es lo que nos lleva a que la ciudad no crezca, y el debate enriquecedor siempre, bueno, con los diferentes puntos de vista y evidentemente primando el interés general. Diferentes puntos de vista y los argumentos concretos de Ciudadanos, al margen del económico, que es evidente del beneficio económico que un hotel de estas características puede suponer para Málaga, de empleo, de llegada de riqueza. ¿Qué más argumentos, señor Casá? Bueno, pues que es un proyecto garantista totalmente. Estamos hablando en total de todos los trámites, estamos hablando de 5 años y más de 80 trámites, entre los que están 3 administraciones, por lo tanto, y 2 de ellas gobernadas por 2 partidos políticos bien diferenciados, por lo tanto, garantista 100%. No entiendo esas dudas que se puedan sembrar de vez en cuando en cuanto a la legalidad del proyecto. ¿Qué es lo que vemos? Pues, por un lado, que necesitamos hoteles de 5 estrellas, por otro lado, que ese hotel, justamente en esa ubicación, va a ayudar a que Málaga sea puerto de salida de cruceros, que redoble los esfuerzos que se está haciendo por parte del puerto y del ayuntamiento para promocionar a Málaga como un puerto de salida, complementaría la estrategia para captar turismo de lujo, que actualmente solo tenemos un hotel de gran lujo, digamos, y creemos y creo que puede ayudar mucho, sobre todo porque la explotación de este tipo de hoteles suelen ser con multinacionales que tienen pues, clientes por todo el mundo y que crean destino con un propio hotel. Luego, pues eso, 135 millones de inversión, 350 empleos directos y 1.280 durante la obra. El ansiado auditorio para Málaga con 1.000 localidades o asientos, para huir de ese proyecto tan anhelado por viejos partidos de que nos gastemos 100 millones de euros
en un auditorio en la plataforma de San Andrés. Yo creo que hay que buscar la colaboración público-privada para que nos salga más barato, pero sobre todo tengamos espacios que creo que pueden funcionar bien en esta ciudad, como puede ser el auditorio, y en definitiva seguir mandando mensajes de que Málaga es una ciudad moderna, que no le tiene miedo a la modernidad y que además visualmente pues creo que se hace trampa en todo lo que hemos visto en las redes sociales y en algún medio de comunicación con las perspectivas. Eso no es cierto, estamos jugando con perspectivas de una forma tramposa, y luego a partir de ahí, pues comentaba el señor Zorrilla, yo no sé lo de la tienda del Carrefour o del Mercadona de turno, pero en este caso somos tres partidos políticos diferentes, no viene el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular, y la verdad es que, siguiendo un poco la línea política, pues no es muy frecuente ver a los tres grandes partidos políticos de este país pues ponerse de acuerdo en cosas. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia y creo que es la senda que tenemos que seguir los tres grandes partidos de este país. Brevemente, para cerrar el debate, señor Zorrilla, ¿no le convence lo propuesto por el señor, o expuesto por el señor Casá? No, ni por el señor Casá ni por el señor Conde, en primer lugar, porque no es cierto que lo que se vaya a hacer se va a hacer con respeto escrupuloso a la legalidad. Al contrario, lo que se está haciendo es que un proyecto que no tiene cabida ahora mismo en la legalidad vigente, se va a moldar la legalidad a ese proyecto, es decir, lo contrario de lo que debe ocurrir en derecho. Y lo explico. La ley de costas no permite hacer un hotel allí. Habrá que desafectar ese espacio público para que pueda caber un edificio allí. Hay que hacer una demarcación de uso y espacios portuarios que permita darle un uso no portuario a un espacio que es portuario. Hay que cambiar el plan especial del puerto, que se aprobó hace 6 años escasamente, y habría que cambiarlo ahora para darle cabida. E incluso porque la legislación portuaria no permite esos usos no portuarios en un puerto, tendría que contar con una autorización expresa del Consejo de Ministros. Todas estas modificaciones hay que hacer para que este proyecto tenga cabida en la legalidad. Y luego, no es cierto que este proyecto vaya a beneficiar desde el punto de vista del turismo. No es algo que diga yo o que diga mi grupo municipal. Recientemente hablaba sobre este tema una opinión tan relevante como la de Rafael de la Fuente. Rafael de la Fuente, que fue director de 4 hoteles de 5 estrellas, que fue durante varios años director de la Escuela de Hostelería de la Cónsula, que es uno de los expertos de turismo más reputados en España, malagueño él, que fue miembro del grupo de trabajo del Consejo de Europa para la implementación de la Convención del Consejo de Europa para la defensa del patrimonio histórico y cultural de las ciudades, dice que por más que examina este proyecto no le ve los beneficios que podría traer al turismo a nuestra ciudad. Y dice que son los hoteles más respetuosos con el paisaje de las ciudades y con el medio ambiente lo que concitan más satisfacción en las personas que lo utilizan en el turismo de calidad que queremos atraer y los que obtienen más grandes beneficios para sus ciudades. Y añade una cuestión, porque hay que recordar que tanto en este caso como en todas las tropelías que se han hecho urbanísticas en los últimos años y décadas, siempre se ha usado el argumento del progreso. El argumento del progreso que usaba Jesús Gil, y dice Rafael de la Fuente, ni Jesús Gil se hubiera atrevido a hacer algo así en Marbella en sus tiempos. Yo creo que esas opiniones son muy de tener en cuenta. El señor Casá no sabe el tema del Carrefour o del Mercadona. Yo no sé si estaba en Málaga en aquel entonces, pero yo se lo cuento. Había una propuesta para hacer un Carrefour en la esquina del puerto y contaba con la mayoría del pleno de la ciudad. Y hubo una movilización ciudadana, como ahora, también de muchas asociaciones, colectivos, profesores universitarios, pues voces también muy autorizadas en materia de protección del patrimonio, que hicieron que se desechara ese proyecto. Y gracias a eso pues tenemos otro uso en esa esquina del puerto, tenemos un museo y tenemos un palmeral de la sorpresa. Bueno. ¿Señor Conde? Con muchos matices, desde luego. Correcto. Porque desde luego, si hay un proyecto muy... Pese a que algunos grupos, y miro a Málaga para la gente, antes de Izquierda Unida, se ha tratado de alguna manera de remar en contra, ha sido porque el desarrollo que tiene a día de hoy el Muelle 1 y incluida la oferta cultural, bueno, la ha llevado el equipo gobierno hacia adelante. Que pueda haber... Yo he hablado de la esquina donde se iba y a ubicar la esquina, ese a día de hoy, que hoy está el museo. Supermercado. A día de hoy está
Pompidou, que hay que decirlo así, porque bueno, ha habido un especial interés por parte del equipo de gobierno, pese a que pues, Izquierda Unida, la política de la cultura siempre la del Ayuntamiento de Málaga, el siempre la ha contrato criticado. concreto, hemos criticado las condiciones del contrato. Pero quizá había no que el pensar, uso público ni el uso museístico. Quizá había que de pensar esquina. que al final el resultado ha sido mucho más positivo de lo que se pensara. Que un supermercado, entonces, ¿verdad? No, quiero decir que el proyecto cultural que siempre se ha denostado por tu fuerza Eso política. lo dice usted, nosotros no denostamos el proyecto cultural. Yo creo que mucho se ha menos. criticado muchísimo la política cultural y ahí está la hemeroteca para verlo. Porque siempre la política de museos se ha hablado, se ha criticado banalizado. el despilfarro en museos franquicia que se ha hecho en esta ciudad. Y la realidad es que Málaga es referencia a nivel mundial en materia de museos. Entre otras cosas, por tener la única sede a día de hoy abierta del Museo Pompidou, conocido internacionalmente. Nos guste o no. Que no se hubiera podido llevar a cabo si se hubiera hecho aquel supermercado que ustedes proponían. Pero como somos personas y que paró la movilización ciudadana. Se abre al diálogo y al debate y a escuchar las distintas posturas, pues al final se valoran todas y se ponen encima de la mesa las distintas opciones. Esa es la esperanza que tengo yo con este tema. Bueno, pero en este caso, que ustedes al final escucharán la voz de fíjate si escuchamos de las que son personas muchas autorizadas, de los muchas colectivos mociones, y demás. Muchas mociones en el Pleno Que para hablar de este escucharán tema. a los asesores de la UNESCO. Sí, que sí, yo ya no espero que escuchen a mi grupo, pero que escuchen a los asesores de la UNESCO. Pero porque los digan, antecedentes este informe no sirve para nada. Jesús, Un aquí segundo. hablamos de Termina el debate. voces autorizadas por doquier. ¿Qué pasa? Que el resto no tenemos asesores, no tenemos técnicos, no tenemos arquitectos, no tenemos ingenieros que estudian el tema. Yo no lo he hecho, porque yo no soy ni ingeniero ni arquitecto, pero voces autorizadas, a verlas hay muchas. Hay algunas... Yo he que a lo nombrado, mejor, nombre usted la sí, suya. A lo mejor, Colegio de Arquitectos. A lo mejor Academia Malagueña de hay la arquitectos o hay personas que están detrás de este proyecto, pues que no salen públicamente al patio mediático a defender un proyecto que está politizado. Lo que Que sí está es cierto, politizado. Quiero decir, hay profesionales que, como son profesionales, hacen su trabajo, estando deben estar, que no son en los medios de comunicación, desarrollando su labor. Igual que la de asesorar, pero no salir públicamente para politizar un proyecto de esta ciudad. Y en cuanto a lo del Palmeral, mismo dijiste que era, no solo era la esquina del Pompidou, sino el Palmeral. Te recuerdo, aunque yo no vivía tampoco aquí, pero sí he tirado de hemeroteca, que en Málaga, para la gente en aquel momento, Izquierda Unida no quería tirar abajo el silo. Y yo le recuerdo, señor Luego Casal... llegó, y luego, ¿qué es lo que pasó? Que al final ahora estamos todos contentos y aquí estamos sacando pecho desde Izquierda Unida, que mira qué bonito que queda el puerto, ¿no? Claro, primero critico, trato de boicotear, pero luego cuando sale bien. Tengo que recordar aquí que también hubo, que tampoco vivía aquí, Eduardo, un debate por la peatonalización de la calle Larios. Hubo muchísima gente en contra. Y ahora ¿quién es el que... Quiero decir, en Málaga se debaten muchos temas, nos pasó con la aduana, que también salió la gente a la calle, el malagueño a la calle, lo conseguimos 15 años después. Si yo lo entiendo, pero yo creo que muchas veces hay debates artificiales, es mi opinión, y voces autorizadas hay muchas. Y hay muchos asesores y profesionales autorizados que no están en la primera línea, que a lo mejor no quieren una promoción. Yo los he nombrado. Yo no puedo nombrar asesores internos que son empresas o personas que se dedican a hacer eso, su trabajo, para las personas que les contratan. Entonces, quiero decir, hay que ponerlo también encima de la mesa. Termina el debate, Sergio. Sí, lo que es cierto, y tiene razón ahí el señor Zorrilla, es que efectivamente en su día se barajó en aquella esquina que hoy está el Museo Pompidou. El Partido Popular abanderó en el Pleno del Ayuntamiento el tema de que se colocara allí un Carrefour con su pescadería y afortunadamente los tiempos pasaron y tenemos hoy un equipamiento cultural. Aquí hacer también mención, hombre, al gran museo de Málaga, que es el que gestiona la Junta de Andalucía, que es el Museo Picasso o el Museo de Málaga. Es decir, que son museos que tienen y que gestiona la Junta de Andalucía. Y lo que quiero remarcar es que son necesarios los grandes consensos políticos en la ciudad de Málaga. Tenemos muchos grandes proyectos que llevan muchos años sin salir adelante. El Partido Popular no ha sido capaz durante sus años de mayoría absoluta de desbloquear esos grandes proyectos. Y hacen falta, ahora que no hay mayoría absoluta, en este ayuntamiento de que las fuerzas políticas de diferentes signos, en este caso hemos coincidido 3 fuerzas políticas, pero en otras materias pues coincidimos y las fuerzas son de otra manera, no esas coincidencias. Pero tenemos muchos temas pendientes, esos grandes proyectos de ciudad que tenemos que desbloquear, que tenemos que sentarnos y que tenemos desde luego que ir pensando en el futuro de esta ciudad. Bueno, me quedan 4 minutos y no quiero
quiero acabar el debate de la tertulia municipal con el futuro del alcalde, porque se supone que se agota en este mes de febrero y se tiene que pronunciar ya el alcalde si se va a presentar o no como candidato en las municipales el año que viene. Conociendo a Francisco de la Torre, es muy probable que se alargue el asunto más allá del mes de febrero, tal como él dijo en un principio, pero le preguntamos a su mano derecha prácticamente en el ayuntamiento, señor Conde, ¿sabemos algo sobre la sucesión? Si él ha decidido, después de ver alguna encuesta interna del Partido Popular, dar el paso adelante o no en el ayuntamiento para ser candidato el año que viene. Bueno, afortunadamente el equipo de gobierno, como digo, es un equipo en el gobierno, es decir, no hay una mano derecha, hay muchas manos derechas, mano izquierda, pie derecho y pie izquierdo. Bueno, yo tengo mi trabajo y mi labor de portavoz, de coordinación del equipo y las áreas que llevo. Pero en cualquier caso, evidentemente estamos ahora mismo, lo has comentado bien, o has introducido bien digamos, este debate en la mesa, estamos en el ámbito de una decisión personal, y además una decisión personal que él mismo pues está valorando, y por lo que ha dicho en los medios de comunicación, poniendo en la balanza distintas cuestiones que se contradicen una con la otra, porque claro, el tema familiar, el tema, su amor por la ciudad, por lo que se ha hecho, por los proyectos, por la continuidad de los mismos, en fin, hay muchos elementos que son los que ahora mismo él tiene en la cabeza. Yo entiendo que no es una decisión fácil y por lo tanto se ha tomado su tiempo o se está tomando su tiempo y bueno, él ha anunciado que al final de febrero puede dar ese mensaje. Bueno, pues en eso estaremos todos. ¿A usted le gustaría que se presentara de nuevo? Personalmente le pregunto, no como portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular en el ayuntamiento, personalmente. No, hombre, yo lo que sí siempre hemos trasladado y lo hemos hecho a nivel de partido incluso, como muestra nuestro parecer, es que evidentemente el Partido Popular le debe mucho a Paco de la Torre. Y yo creo que todo lo que ha hecho por Málaga y todo lo que es el Partido Popular a nivel de esa referencia que supone la ciudad de Málaga, se lo debemos a él, también a sus equipos, pero a él en primera persona. Por lo tanto, yo creo que todos hemos coincidido que debemos de darle a él el espacio necesario para que se sienta cómodo en tomar la decisión que más le guste. Yo la voy a respetar que la tome por un lado o que la tome por otro, pero yo evidentemente si tratara de alguna manera de inmiscuirme o tratar de ponerme en su decisión, creo que no le estaría haciendo un flaco favor, porque al final creo que debe tener la absoluta independencia para tomar una decisión lo más sopesada posible, sin ningún tipo de interferencia, ni las de sus personas más próximas, ni las de, más allá de la familia evidentemente, ni las del propio partido. Libertad total. El señor Conde no me responde, señor Casá. Da cuenta, ¿no? ¿Usted cómo lo valora? Nuestro trabajo es que acabe el mandato. Venía en el acuerdo de investidura, a partir de ahí lo que haga cada partido con sus candidatos. Muy bien, pero ¿le gustaría negociar una nueva investidura el año que viene con Francisco de la Torre? O a lo mejor ¿Con Elías Bendodo? Francisco de la Torre tendría que negociar una investidura conmigo. Lógicamente es uno con otro y otro con uno. O con el Partido Socialista, vaya usted a saber. Sí. La verdad es que yo lo tengo que decir y además no me va a ocultar, yo me llevo bien con el alcalde, creo que tiene cosas positivas, creo que ha hecho buenas cosas para esta ciudad y mi relación personal es muy buena. A nivel personal, a nivel político, pues discrepamos en muchos temas, pero a nivel personal, y creo que la mayoría de los que estamos aquí sentados, la mayoría por lo menos, pues eso, es difícil llevarse mal con el alcalde personalmente. 30 segundos, señor Berenes. Bueno, nosotros somos muy respetuosos, desde luego, con la opinión del Partido Popular y con las maneras que tienen de decidir quién van a ser su candidato a la alcaldía de Málaga. Nosotros, desde luego, somos un partido democrático y, por lo tanto, hacemos y ponemos en marcha nuestros mecanismos democráticos para que todos puedan elegir, todos y todas puedan elegir quién va a ser el candidato en Málaga. Lo que sí nos resulta curioso es que el Partido Popular ha estado 3 años intentando dejar al alcalde. Recuerdo, además, al señor Moreno Bonilla, como vino aquí con Elías Bendodo y preparó una estrategia para intentar demandarlo de número 1 al Congreso de los Diputados, o incluso se le propuso demandarlo de embajador al Vaticano, quiero recordar. Es decir, que durante 3 años han estado intentando echarlo y ahora mismo pues andan ahí intentando de que el alcalde no se vaya. Lo más preocupante, desde luego, es
el bloqueo que el equipo de gobierno tiene y que el Partido Popular, en vez de gobernar la ciudad de Málaga, esté centrado, y lleva 3 años centrado en quién va a ser el sucesor del alcalde. Señor Zorrilla, 30 segundos, por favor. Pues el Partido Popular está tratando este tema de la sucesión, entre comillas, como si fuera una sucesión dinástica. Afortunadamente el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad lo van a decidir los ciudadanos y las ciudadanas. Ellos decidirán quién va a ser su próximo candidato y lo hacen muy condicionados con unas encuestas que ahora mismo le dan a la baja. En una semana estaremos de nuevo aquí en la Casona del Parque en Andaluz, en Málaga, y desde luego esperemos que el alcalde haya deshojado la margarita. En cualquier caso, hay pleno el viernes, estaremos muy pendientes y se lo contaremos. Que pasen una buena semana.